Nehemías, capítulo 8, versículos 13 al 18, Dios quiere decirnos algo que solo su Espíritu Santo nos puede revelar, su propósito glorioso en nuestra vida. En Nehemías, capítulo 8, el testimonio vivo de Dios, de lo que hace el pueblo de Dios con la palabra de Dios, el libro de Dios. Es en Nehemías, capítulo 8. ¿Y dónde está Nehemías? ¿En qué libro se encuentra antes y después? ¿De qué libro? Los que tienen Biblias y pueden ayudar a los que quieren encontrar Nehemías, serían tan amables de moverse y llevarle este instructivo. ¿Dónde encontrar Nehemías? ¿Dónde está Nehemías en la Biblia? Antes de Esdras, después de Esdras. Y antes de Esther. Después de Esdras y antes de Esther. Se encuentra el libro de Nehemías. En el capítulo 8, en el verso 13 al 18, Dios nos envía un poderoso mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar por pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculo, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo que, hubo alegría, pero alegría que muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron ¿qué cosa? La fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Bendita sea la gloriosa palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por enviarnos esta palabra tan enriquecedora, tan poderosa, que puede revelarnos, Señor, tu santa voluntad y dar, Señor, consuelo a nuestras luchas y batallas, a nuestras debilidades, y levantarnos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Permite, Señor, que podamos encontrar inspiración y motivación para la acción, para no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, amados, cada pueblo y nación tiene una celebración importante, como el día de la liberación o independencia. Precisamente
en el mes de septiembre en Latinoamérica hay muchos países que celebran la victoria de haber salido del comando del imperio de muchas naciones como de España, de Inglaterra y de muchos otros países que dominaron nuestra región y celebran precisamente en septiembre. Te dirán, pero mira qué casualidad, ¿no? Pero aquí hay causalidad de Dios para recordarnos por qué debe ser tiempo de celebración cuando uno se libera de estar sujetos a un imperio que tal vez no le brinda el bienestar a la comunidad que se merece. Entonces por eso los pueblos luchan, y cuando los pueblos se liberan, entonces celebran, como en Latinoamérica se da en septiembre, muchos celebran la independencia, y no solo un día, se toman hasta una semana. En Panamá es casi un mes. No sé cómo es en otros países, el 3, el 4, el 5, el 28, casi todo el mes lo ocupamos celebrando que tuvimos que liberarnos de una condición y después de otra, tuvimos que separarnos, y eso fue un tiempo para el pueblo que sufrió mucho cuando por fin fuimos libres, aún hasta para la obtención del terreno que rodea el canal de Panamá. Fue una gran lucha, y hoy todavía celebramos que ya el pueblo tiene libertad de administrar todos sus territorios soberanos bajo una sola bandera. Y así el pueblo de Dios fue sometido, no por un año, no por 30, por 40, ¿qué le parece 400 años? Bastante, ¿verdad? Y llega el tiempo ahora de celebrar libertad de la cautividad. Para muchos es tener un libro que constituye el reglamento oficial del país. Eso se le conoce como la Constitución. Muchos países para celebrar recuerdan que hay unos estatutos que guían la condición de los ciudadanos. Y así el pueblo de Dios también tiene un libro que para algunos es como una constitución, y es el libro de la ley de Jehová Dios, que guía a su pueblo. Y recuerden que Cristo vino a completar. Cuando había una barrera que dividía al pueblo judío del pueblo gentil, Él derribó el muro para hacer de todos una sola nación bajo el pueblo de Dios. Y no vino a abolir la ley, vino a cumplir la ley, para que todos pudieran disfrutar de la dicha de esta celebración. ¿Qué hace entonces el pueblo de Dios con el libro de Dios? Observe lo que dice el pasaje en Nehemías, capítulo 8, en los primeros versículos del 13 al 15, dice: ¿quiénes convocan? Vamos a reunirnos a escuchar la ley de Dios. Nehemías capítulo 8. ¿Quiénes convocan? ¿Quiénes toman la iniciativa? Ahí no dice que al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo. Sacerdotes y levitas. Estaban los que proclamaban la palabra, los sacerdotes y levitas, que era la tribu de Leví, y Esdras, el gobernador, el escriba, también sacerdote, con Nehemías, el gobernador, para entender qué cosa. La palabra de Dios. Pero ¿de quién era la iniciativa del llamado? Jefes, cabezas de familia. Ahí no dice que el jefe, cabeza de familia, le decía a la familia: oigan, vayan ustedes para la iglesia, vayan ustedes a oír el libro de Dios. Vamos. No, él dijo: ¡vamos! Entonces, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces se congregaron, pero para hacer que, mira, ay, qué interesante la palabra de Dios, mira qué lindo se ve la palabra de Dios. No solo se quedaron contemplando la palabra de Dios, ellos tenían un propósito de congregarse para hacer qué. Para entender, dice el verso 13. Hermano, no hay nada más hermoso que leer y entender. Y el Espíritu Santo te puede guiar. Y ahí para eso están los sacerdotes, para eso también estaban los escribas, para eso estaban los que guiaban al pueblo. Así que tenían la ley, pero tenían el propósito de ¿qué? No tener la ley ahí como una decoración, sino para qué?
entenderla. Vieron que hay un propósito en reunirse toda la familia ante la palabra de Dios. Seguir las instrucciones establecidas por Dios, verso 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen todos los hijos de Israel. ¿En qué cosa? En tabernáculos de la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo? Yo pedí a la hermana secretaria que nos ayudara para que tuviéramos toda la oportunidad de ver cómo era la agenda, el calendario hebreo de la época antes de ser libres, antes del exilio, y cómo era el calendario hebreo después del exilio, y cómo se parece ese calendario a nuestro calendario, para ver de qué fechas estamos hablando de esa celebración. Son 3 grandes fiestas que tienen el pueblo judío. Esta, la del séptimo mes, la del Pentecostal, y allí celebraban también con gran alegría, y la fiesta de la Pascua. 3 fiestas grandes: la Pascua, el Pentecostés y esta fiesta del séptimo. ¿Qué día cae? ¿Qué mes cae el séptimo en el calendario? Vamos a ver si tenemos todo a mano el calendario judío para compararlo con el nuestro, para saber en qué mes estaban celebrando esa liberación, esa independencia. Septiembre, octubre. ¿Qué fecha estamos ahorita? 9, pero el nombre del mes. ¿Y qué celebramos en el mes de septiembre? En eso está también el mes de la Biblia, la ley de Jehová, la palabra de Dios. Y ahí está, cuando nosotros vemos las fechas que ellos estaban celebrando, algunos dicen, oye, pero qué casualidad, precisamente nosotros estamos celebrando ahora en septiembre, dice, en hebreo se dice Tishri. Tishri. Eso, el mes de la celebración solemne. Y ahí está escrito en hebreo, por si acaso alguien quiere ir más al fondo y cómo escribían eso, ahí también está. Entonces le estamos dando una orientación para que ustedes tengan claro por qué a la celebración, en qué época la celebraban. Y nosotros estamos precisamente en la celebración del mes de la Biblia, el mes del libro de la ley, el mes del libro de Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos en esa celebración? Hermanos, ser libre de la esclavitud era una celebración muy importante, ¿o no? Ser libre como para ser independiente y soberano de la esclavitud es una victoria importante, ¿o no? Entonces ellos tenían una razón por la que celebrar y en qué fecha se estaba estableciendo. Había otra actividad que aquí dice, que es bueno tomar también nota, que dice que en el verso 14 habían sido mandados por medio de Moisés que habitasen en Israel el tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? Es un santuario portátil, para resumirlo, ¿sí? Y tiene unas dimensiones, y tiene una estructura, y tiene algunos objetos importantes, como los 10 mandamientos en el arca, y estaba en una posición del lugar santísimo, había un lugar santo, y estaban separados por unas cortinas. Y había un área donde todo el pueblo se podía congregar afuera. Entonces, como en esos 3 niveles, estaba en el tabernáculo, que es previo a la construcción del templo. El tabernáculo era para tener un lugar de adoración específico, donde había sacrificios de animales por el perdón de los pecados. Eso era lo que se practicaba en ese entonces. Esta figura viene a ser la figura del Cristo sacrificado en la cruz para darnos reconciliación con Dios. Así que esa figura del tabernáculo es bueno entenderla, qué era, para qué era y qué es lo que hacemos hoy en día. Y fíjense que ellos llevaron esa figura de celebración, y lo vamos a ver en el pasaje, no solamente para tener un lugar fijo. Resulta que la vida nómada, que significa mudarse constantemente de diferentes lugares, era la razón de tener un tabernáculo, porque necesitaban, donde llegaban, a armar el lugar de adoración.
Y eso era lo que hacía el tabernáculo. Para los que quieran profundizar, también nuestra amada hermana secretaria tiene todo el material de que es un tabernáculo, como se le llamaba en hebreo, o tienda de reunión, mishká, morada, que en griego se le decía esken o tienda, era como una tienda. Para que pudiéramos entender que era un santuario portátil. Ese es un tabernáculo. Usted se imagina leer aquí hablan de tabernáculo, yo ni sé con qué se come eso. No, eso no es para comer. El tabernáculo es un santuario portátil de adoración del Señor bajo condiciones de estar moviéndose constantemente y servía como un prototipo del edificio permanente que le seguiría, que es el gran templo que construyó Salomón. ¿Recuerdan? Así entendemos. ¿Y qué es el tabernáculo? Hoy en día, pues, una revelación que Dios da en ese lugar donde se reúnen. Hermanos, esta gente tomó el concepto y lo llevó más allá. Y ustedes van a ver en el pasaje que luego lo llevaron hasta el portal de sus casas, hasta su casa, tener un lugar de adoración, un aposento alto familiar, reunirnos en un culto familiar. Esa es la figura que vienen siguiendo de tener el tabernáculo como un centro de adoración. Usted se imagina que en mi casa no solo sirva para hacer fiestas paganas como el Halloween, pero yo también puedo convertirlo en un centro de adoración para Jehová digno de toda alabanza. Amén. Díganme, hermanos, si tiene sentido lo que este pueblo estaba aprendiendo a hacer. No solamente veían esto como una ordenanza, pero lo veían como una razón de victoria, de libertad, de la esclavitud. Hermanos, no estamos hablando solamente de esclavitud de gobiernos seculares. También estamos hablando en este libro de la ley de la libertad de la esclavitud del pecado. Que muchos no saben lo difícil que es para nosotros librarnos de ataduras que nos someten, que nos tienen que no es digno ni de mencionar delante de Dios. Y que tenemos que reconocer que el único que tiene el poder, recuerdan que lo cantamos esta mañana, el único que tiene poder para librarnos de esa esclavitud del pecado es Cristo, la sangre de Cristo. Recuerden que la figura del tabernáculo es para recordarnos que había un tiempo y un momento de sacrificio para redimirnos. Y Jesucristo vino a ocupar ese lugar que año tras año tenía Aarón. Fue el único que podía entrar al lugar santísimo a llevar la sangre del cordero que se derramaba en el tabernáculo para entrar a ese lugar especial delante de Dios para el perdón de pecados de él y del pueblo. Ese era una vez al año. Una vez al año tenía que hacer esto. Jesucristo vino a cumplir la victoria de que una sola vez Él muere en la cruz y todos nuestros pecados son perdonados. Amén. Los pasados, los presentes y los futuros. No tiene que venir cada año a sacrificarse en una cruz. Tiene tanto poder esa sangre que si usted hoy en esta mañana le dice, Señor, perdona mis pecados. Primera de Juan 1:9 dice que Él va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte que Dios hace en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? ¿Qué dice Dios en Primera de Dios es justo para perdonarnos. Pero ¿dónde encuentro yo ese pasaje? Yo quiero saber si Dios me está diciendo eso en su palabra. Yo quiero encontrar la confianza de que Dios tiene una parte que hacer. Si yo hago mi parte de confesar mi pecado, ¿qué va a hacer Dios? ¿Me va a mirar, me va a decir ese es tu problema? No. Dios va a hacer algo con nuestra confesión. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este es el acto que viene desde el tiempo del tabernáculo. Ahora Cristo, por su sangre poderosa, nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué cosa? Para perdonarnos. Y solamente nos perdona.
No. Limpiarnos de toda Y maldad. limpiarnos. ¿De cuánta maldad? De toda. ¿De cuánta maldad? Toda. El enemigo quiere hacernos sentir como que no, pero la maldad mía es muy terrible, mira. Yo no sé cómo no se han caído las paredes de la iglesia, porque yo hago cosas muy malas. Pero el poder de la sangre de Cristo tiene poder para perdonarnos. Y encima de eso, Limpiarnos. santo, limpiarnos de toda maldad. Usted se da cuenta que ese acto que se hacía en el tabernáculo, Cristo vino a ponerlo a disposición nuestra. El día que Cristo murió, el templo tenía un velo que separaba el lugar santísimo. ¿Y saben qué pasó con el velo? Se rasgó. Se rasgó diciéndonos con hechos: ya no tienen que esperar una vez al año. Ahora ustedes tienen entrada libre al lugar santísimo Amén. para disfrutar el perdón de pecado. Amén. Mire cómo Cristo vino a cumplir esa ley que se hacía en el tabernáculo. Ahora vino para decirnos: ya no hay que esperar todo un año para ir a llevar un animal para sacrificarlo. Cristo vino y murió, fue sepultado y resucitó para demostrar su victoria. Dígame si no hay algo que celebrar aquí, hermano. Amén, amén. Gloria al Señor. Nos hizo libres, y si el Hijo os libertare, seréis Verdaderamente. no casi libre, no medio libre, pero verdaderamente libre. ¿Cuántos quisieran ser libres de su pecado en esta mañana? ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle: Señor, perdóname y límpiame de toda maldad? Levante su mano, dígale: Señor, yo creo lo que dice tu palabra es verdad, Amén. y yo la creo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pueden bajar sus manos. Así hizo el pueblo. El pueblo no solo estuvo de acuerdo con Dios, verso 15. ¿Qué hicieron? Quisiera saber. Y quisiesen saber pasar. Pregón. Por eso cuando ustedes oyen a veces el pastor: ¿quién vive? Esos son pregones, hermano. Pregón. Cristo. Pregona. Eso es una proclamación. No, por eso yo le digo, hermano, usted se va a parar aquí a decir algo de parte de Dios, dígalo con ese vigor y esa energía. Amén. Que Él vive. Y yo vivo porque Él vive. Amén. Amén. Él es Dios santo y todopoderoso. Así es. Este no es lugar para venir con duda. Yo no estoy seguro, tal vez Dios está aquí. No, yo sé que mi Redentor vive. Eso no es como para decirlo así, a lo bajito. El verso 15 dice: ¿cómo hay que decirlo, hermano? Pregonando. Ahí está. ¿Ves que la palabra de Dios le está diciendo: esto es lo que hay que hacer? No le está diciendo a la gente con temor y con inseguridad, más duda y más inseguridad. No haga eso, hágalo como lo enseña la Biblia. Verso 15: y que hiciesen saber y pasar pregón. Por todas las. ¿Perdón? Por ¿Será todas. nada más en algunas ciudades? ¿Solo en la Ciudad de México? ¿Solo en la Ciudad de Panamá? No, ahora estamos en Santo. Vamos a pregonarlo también. Que Cristo vive. Amén. Cada vez que yo saludo a los hermanos le digo: ¡vive! Dicen: Cristo. Amén. Ese es un pregón, no es como una locura, ¿eh? Que yo mismo le estoy recordando a mi alma: ¿por qué te perturbas dentro de mí? Jehová es mi roca y mi salvación. Amén. En Él confiaré. Amén. No temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque si Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dígame si no necesitamos esos pregones, hermano. Amén. En medio de tantas noticias de inseguridad que crean ansiedad, frustración y depresión. Tiene que haber un anuncio que dé inspiración, que dé aliento, que dé consuelo, que alegre el corazón. Por eso es el pregón. Y dice el verso 15: por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Hermanos, es interesante cuando uno se pone a investigar, y esas ramas y esas plantas de olivo, ¿cuánto tiempo toma una planta de olivo en madurar? 30 años. O sea que era una planta que había que cuidarla mucho para que rindiera fruto. Y todo eso nos llama a reflexión, que así
¿Usted cuánto tiempo cree que va a tener a sus hijos en su casa? Si al caso uno a los 16, 18, ya yo soy grande, voy por fuera. Entonces, el poco tiempo que tenemos para estar con ellos, ese es el testimonio que el Señor nos dice. Démosle no la cantidad de tiempo que no tenemos, pero démosle la calidad de tiempo. Que el poquito tiempo que le podamos dedicar, hermanos, sea un tiempo de bendición, para que ellos puedan guardar eso en su corazón para toda su vida. Si quieren ir a los 18, a los 20, a los 30, pero que se vayan con el mejor recuerdo, que le dimos lo mejor. No solo dinero, pero tiempo de calidad. Recuerden esa parte. A veces los muchachos recuerdan la historia de un niño que se le acerca a su padre, que estaba siempre ocupado haciendo proyectos. Y el niño le pregunta, papi, ¿cuánto cuesta la hora que te ocupan esos proyectos? ¡Oh! Me pagan como 30, 40, 50 dólares a veces. Papi, yo tengo este cerdito aquí que yo guardé toda esta platita que está aquí, para que tú me dediques un tiempo. Estamos una horita. Vamos a jugar. Y ese tiempo pasa rápido, hermano. Uno cuando hace así ya se fueron. Que no le dedique tiempo. Y esa es la calidad de tiempo que nosotros tenemos que pensar. Si yo siembro esto, ese muchacho dice, si tú instruyes al niño en su camino, cuando fuese viejo, no se apartará de él. Hay que invertir tiempo, ese es nuestro mejor negocio. Nuestro primer ministerio, ¿sabe cuál es? La familia. Por eso estaban los líderes de familia aquí convocando. Dice, yo quiero hacer esto para obedecer al Señor. Y voy a hacer un tabernáculo en mi casa. Y voy a tener un tiempo de adoración a Dios. Y darle gracias a Dios por lo que Él hace, porque Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Amén. Y convocar a que no es solamente comida física que va a la letrina, también puede ser la comida espiritual que va para la eternidad. Yo puedo sacar la palabra de Dios, por eso estamos celebrando el mes de la Biblia, para reconocer cuán importante es tener la palabra de Dios en medio nuestro y tener un altar familiar. ¿Por qué no? Y aquí el pueblo dijo que no solamente estaba de acuerdo, verso 16, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en el verso 16 y 17? Según salió pues el pueblo, ya tenían la instrucción. ¿Y qué hicieron en el verso 16 y 17? Oh, salió pues el pueblo, trajeron la rama e hicieron ¿qué cosa? Tabernáculo. Bien, no se quedaron en, yo estoy de acuerdo con Dios. No, vamos a hacer algo al respecto. Verso 16, ¿qué hicieron? ¿Qué hace el pueblo de Dios con la ley? El libro de Dios. Y trajeron ramas, hicieron tabernáculo. A ver lo que les decía, hermano, que el lugar no se quedó como solamente en un solo lugar. ¿Qué dice el versículo 16 que hicieron? Hicieron tabernáculo cada Uno sobre su terrado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo en la palabra del Señor, hermano? ¿Qué puede ser el terrado? En los patios de su casa, la terraza de su casa, en el portal de la casa. ¿Y qué hicieron ahí? Dice, cada uno sobre su terrado, en su patio. Yo no sé si en su país, pero en nuestro país sí, cuando llega el tiempo de fiestas patrias, ponemos decoración por todas partes, y banderita por aquí, banderita por allá. Y se decora, ¿verdad? Sí. Cuando llega Navidad, ¿qué hacemos? Lo mismo. Y decoramos, y ponemos por todos lados una decoración, ¿verdad que sí? Y ellos habían entendido que ese tiempo de las ramas, ¿se acuerdan de la entrada de Jesucristo en Jerusalén? ¿Qué hizo la gente? Para demostrar el testimonio de que el Rey de Reyes había llegado. Amén. ¿Se acuerdan que los 3 reyes magos llegaron para decirle, Adorar. venimos a adorar a quién? Al Y había un rey en ese tiempo. Herodes. Y él no le gustó esa idea que aquí vienen a adorar a un rey y yo estoy pintado aquí en la pared. Acaba de morir la reina Isabel II.
Y hermanos, eso no hay televisión que no se sepa esto. No hay país, no hay nación que no sepan que murió la reina Isabel. Y que ahora hay un nuevo rey, Charles III, que su reinado fue de 70 años, el más largo de la historia. Pero el nuevo rey va a ser el más corto porque ya él está cerca de terminar su vida. Pero ellos estaban reconociendo con la celebración, son 10 días, de celebrar la muerte de la reina y de celebrar que tienen un nuevo rey. ¿Y sabe qué le dicen al rey en su primera presentación al público cuando llega? Le dicen, Dios salve al rey. Esa invocación es porque ellos reconocen que aunque humanamente pueden haber reyes, solo hay un rey de reyes que puede salvar al rey. Amén. Y por eso la gente cuando hace celebración tiene que recordar quién está por encima de todo reinado. Jesucristo vino con esa misión que cuando el Espíritu Santo movió a los pueblos sacaron las ramas, que era la forma de testificar, este es el rey que viene a salvar. Aquí se conoce como el Domingo de Ramos, ¿se acuerdan? Que esa es la forma de celebrar la llegada del rey. Así que las ramas aquí que ustedes ven en Nehemías capítulo 8 es la misma figura que se usa para celebrar hoy en día Osana. y para proclamar victoria. Osana. Y dice, salió pues el pueblo, trajeron ramas, hicieron tabernáculo sobre su terrado en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Se están dando cuenta que no era solamente en un lugar que levantaban un altar de adoración y que sí podemos tener un altar en nuestras casas. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Puede haber un tiempo de devocional en nuestras casas, hermanos. El pueblo entendió que no era solo para hacerlo en un lugar, que Dios era digno de ser invocado y celebrado en todo lugar. Y en el verso 17 dice, ¿cuántos en la congregación estaban celebrando? ¿Cuántos estaban ahí celebrando? Verso 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo un tabernáculo. Hermano, ¿se acuerdan de aquella mujer cuando Jesús estaba en una casa visitando? Llegó con un perfume de alabastro y lo derramó a sus pies y la gente murmuraba si supiera quién es la que está a sus pies. Pecadora. Y Jesús le contestó a ese murmullo, el que tiene mucho que agradecer, el que puede reconocer que Dios le ha perdonado mucho, Se le perdona mucho, agradece. va a agradecer. A que se le perdona poco, Y- poco agradece. Y ustedes como sienten que están bien, yo no le debo nada a Dios, yo nunca le he fallado a Dios. Estaban así como que eso no es conmigo. Pero aquella mujer estaba haciendo lo que dice este verso 17. Aquella congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculo, porque estaban reconociendo que Dios le había liberado de la maldad, del pecado, del reinado humano que tenían a su pueblo sometido. Si usted tiene mucho que agradecer, usted va a tener un tiempo y un espacio para darle gracias a Dios. ¿Cuántos aquí tienen una bendición que Dios le ha dado que le puede dar gracias a Dios? Dios me ha bendecido. Dios ha sido, yo tengo que decirlo. Amén. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y eso es lo que estaba diciendo ese pueblo. Por eso toda la congregación lo estaba haciendo en el verso 17. Porque era una congregación que había vuelto de la cautividad. Hizo tabernáculo. Y en tabernáculo los habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. ¿Y qué hubo en ese lugar? Por lo que Dios había hecho, Gran alegría. gran alegría. No poquita alegría. No, yo estoy medio contento. Esto me gusta de Dios. Que Dios es muy bueno, que Dios es muy maravilloso. ¿Sabe qué? Él es digno de que reconozcamos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Yo tal vez esté desgastado y débil por las luchas que he tenido, pero en todas ellas Dios me ha librado. Amén. Y por eso yo debo darle gracias con un corazón Amén. alegre. Amén. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Aun cuando mi alegría se ha desgastado, el gozo del Señor permanece para siempre. Y ese es el gozo que me puede sostener. Y en el verso 18 termina Esdras. Después que estuvieron allí 7 días, al octavo hubo una asamblea, dice, y leyó Esdras. ¿Qué leyó Esdras? ¿Qué estaba leyendo? El libro de la ley. Paquines, cómicas. El libro que nunca deja de hacer. Usted lee un paquín o lee un periódico un día y al día siguiente dice, este periódico de ayer echa eso allá. Pero este era el libro que trascendió tantos siglos. Porque cielo y tierra pasará, mas mi palabra. Este es el único libro, hermano, que ha trascendido tanto en la historia. A través de muchos reyes han venido, reyes se han ido. Y nadie ha podido, aunque muchos se han propuesto, dice, yo voy a destruir este libro. Y la mayoría de los que se han metido a estudiarlo quedan convertidos al poder de la palabra de Dios. Este es el libro que permanece por siempre. Y entonces aquí, en esos 7 días, Esdras leyó el libro de la ley de Dios. ¿Cuántos días? Cada día. Y el primer día hasta el último día de los 7 días de la celebración. Hicieron fiesta solemne por 7 días. Y al octavo día, fue solemne asamblea. Solemne asamblea según el rito. Todos sabían que esto era un acto solemne. Pregunto, ¿es Dios digno de un servicio solemne? Amén. Amén. ¿Es Dios digno de que hagamos algo con respeto, decoro? Amén. Entonces, esto era lo del rito. Lo del rito era solemne porque lo hacían con gran respeto. El temor de Dios no es tener miedo, como en Halloween se dedican a meterle miedo a la gente. En cambio, el propósito de Dios es traernos gozo, paz y amor. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál quiere usted celebrar? Dígame. Señor. ¿Vamos a celebrar Halloween o vamos a celebrar que Dios nos da victoria sobre los miedos que puede traer la oscuridad, que puede traer la tiniebla, que puede traer lo malo? Con el bien podemos vencer el mal, dice su palabra. Amén. Entonces, ¿podemos fomentar lo bueno en nuestras casas o no, hermanos? Amén. ¿Podemos celebrar lo bueno de Dios o no, hermano? Amén. ¿Quiero yo ponerme una máscara de Satanás No. o ser semejante a la imagen de Dios que nos creó con ese diseño? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué deben ver mis hijos, mi familia, mis hermanos, mis amigos? ¿Lo que Dios es en mi vida o lo que enseña el mundo de las tradiciones paganas? Tenemos que atrevernos a hacer la diferencia en nuestras comunidades, que son arrastradas a estas prácticas de la oscuridad, de tener miedo, de sembrar miedo, de promover miedo. En cambio, la palabra de Dios quiere que promovamos su amor y su paz. ¿Cuántos creen que en nuestras casas hace falta que Dios aumente su amor y su paz? ¿Cuántos creen que en nuestros hogares necesitamos vivir en el amor de Dios y en su paz en medio de tantas noticias que nos llenan de perturbación y ansiedad? Está la presencia bendita de Jehová Dios, que nos da consuelo en su Espíritu Santo para tener paz. ¿Cuántos quisieran esta mañana hablar con el pastor como este pueblo que invocó frente a la palabra de Dios? Esto es lo que yo llevo a mi casa. No es solamente algo de tiempo, pero calidad de tiempo. Y no hay nada mejor calidad que la presencia de Dios. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que invocar su nombre, que abrir su palabra santa. Y mire, vamos a invocar esta bendición para que en mi casa abunde el bien. Porque en mi casa hace falta que Dios haga lo bueno que yo no puedo hacer. Yo no puedo convencer a mis hijos
hacer la voluntad de Dios, hermano. Pero el Espíritu Santo sí puede. Amén. Amén. Y si yo invoco al Señor, Señor, haz tú la obra en mi casa. Yo necesito que tú tengas el control. Porque yo solo no puedo hacer esto. No hay una universidad de padres, hermanos. Nosotros tenemos que aprender del Padre Celestial. A invocarlo, a ser el Rey y Señor en nuestras casas. Que Él domine. Y aquí el Señor nos ha hablado de lo que hizo el pueblo de Dios con la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer yo con la palabra de Dios? ¿La voy a archivar y la voy a dar por ahí? Ya yo oí suficiente. Pues yo voy a decir, todavía en mi casa hay un lugar en que se puede adorar al Señor, que se puede enseñar la palabra de Dios, que se puede leer la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Usó su palabra, sus enseñanzas y la vivió en sus hogares. Así el Señor nos dice, podemos unirnos con el pastor en esta oración y el pueblo de Dios cuenta con los estatutos y mandatos de Dios para celebrar la victoria de la esclavitud de los días que vivimos. Y tiene el poder para animarnos a proclamar que en todo lugar Dios puede ser invocado en nuestras vidas por lo que Él está haciendo. No solamente lo que hizo en el pasado con el pueblo en la antigüedad. ¿Cuántos pueden confesar que aquí, hoy, en este lugar, Dios se está moviendo y Dios está bendiciendo y Dios está levantando esperanza para cada hogar? Unámonos en esta oración con el pastor. Oh Señor, te necesitamos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra, que podamos invocarla. Aunque no somos perfectos, tú eres el que perfeccionas. Señor, aunque no lo sabemos todo, tú eres el que nos guía a toda verdad con tu Espíritu Santo. Señor, danos esa motivación, ese ánimo de decirlo como un pregón, como un aliento proclamado. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, permítenos vivirlo de tal forma que otros se sientan motivados a buscarte en espíritu y en verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí la palabra de Dios. Podemos abrirla para bendecirnos. En el Salmo 122, 6 al 9. Mire, la palabra de Dios puede servir para bendecir a otros. Y este día, así como el pueblo de Dios usó su palabra para hacer algo, aquí podemos hacer algo hoy. Tomemos la Biblia, tomemos el Salmo 122, del 6 al 9, y todo el que está alrededor nuestro, vamos a invocarle esta bendición. En el Salmo 122, podemos hacer algo con la palabra de Dios. En este momento, podemos dar una bendición solemne en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que el Señor nos siga bendiciendo. Qué hermoso pregón.